Hola Patri, ¿qué tal? Hola a todos. Ahí está nevando, ya está cuajando. Se ha puesto a nevar en León. Hola dulces chupeteros. Hola Inmaculada, ¿cómo estamos? Bueno, ya estamos ¿a cuánto? A 7. Hola Majo. A 7 de febrero ya. Nos queda un poco más de 20 días para terminar el mes que acabamos de empezar. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Esto está un poco raro. ¿Qué es esto? A ver, perdón. Es que como que está un poco raro el teléfono ahí colocado. Ahora. Digo, se me va a caer. A ver. Hola Mar, hola Marta, Raquel, Débora, Nuria, Demelsa, Patricia, Lourdes. Ya empecé el 25, me queda menos claro. Yo termino termino el mismo día que termina el mes, el 28, ¿no? Porque no estamos en bisisto. Bueno, pues efectivamente, 21 días me quedan de mes. Porque yo le había dicho de terminar el mes de verdad, pero es verdad que en este mes coincide. Hola Rosana. Bueno, a ver si no se me hace tan largo como otros años, porque siempre se me hace larguísimo. Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Cómo va febrero? Ya casi hemos cerrado la primera semana. Por aquí tengo lo ahorrado de esta semana. Por aquí. A ver qué tal se nos da estas siguientes semanas. Después de haber hecho la macro compra, pues yo creo que se nos va a dar bastante bien. Así que iremos ahorrando por aquí un poco más para destinar a otras cosas. A ver, por aquí... Rosana, hola, Lola, ¿qué tal? Por aquí todavía no nieva, pero estamos en alerta por el agua. Jo, yo espero que todos estéis bien porque por lo que he visto en la tele está un poco complicadete por algunas zonas. Hola Maite, ¿cómo estamos? Bueno, recordad que tenéis todas las agendas, todos los productos de One Piece Fly, ahora ya no es un 15, es un 20%, ¿vale? Muchas gracias, cariño. Adiós, mami. Vale, ¿me cierras la puerta? Vale. Me he traído la infusión. Más buena ella. ¿Tú también estás en León, Cristina? Pues aquí está nevando ahora mismo. Veremos a ver, que luego yo tengo que ir a trabajar. Bueno, de aquí a allí. No creo que pase más. Bueno, pues como decía, ya mañana os cierro semana. Mañana os subo el cierre de semana para ver lo que hemos ahorrado y volvemos a rellenar para la siguiente semana, para la segunda semana de febrero. Así que vamos a ver qué tal nos ha ido. Bueno, a ver, contadme, ¿qué gente tenemos por aquí? Hola Pili, ¿también está nevando por ahí por la Virgen o no? Scraperos, ¿qué tal? No terminamos, pero bueno, a ver, es que estamos en invierno, ¿qué queremos? Si es que empieza el calor, o sea, empieza el frío muy tarde y luego viene todo de golpe. A ver, ¿dónde está la gente nueva? ¿Dónde está la gente que tiene dudas? Que quiere preguntar cositas. Tengo todavía pendiente haceros el vídeo del efecto Diderot. Para que lo entendáis bien. Es que no sé cómo hacerlo. Estaba planteándome hacerlo de alguna manera nueva, pero ya sabéis que yo soy extremadamente torpe con las tecnologías y me cuesta mucho hacer los vídeos así chulos, como veo por ahí algunas que hacen unos vídeos chulísimos de esto y yo soy más torpe que como tengo dos manos izquierdas. Meli, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Es que claro, yo hace poco que me he levantado, porque como he trabajado de noche, pues bueno, hace poco ya me he levantado a la 1:30, 1:30 o así. Pero bueno, claro, para mí todavía es de mañana. Dentro de un rato otra vez a trabajar. Bueno, como decía, vale, nómada, explicas el método divinamente. Bueno, pues vamos a empezar explicándolo, ya que puede haber gente nueva que no sepa de lo que estamos hablando, y vamos a explicar exactamente cómo funciona el método para todos el que quiera empezar, porque realmente funciona. Yo me he comprado el plan de ahorro, pero no sé por dónde empezar. Tengo TDAH y se me hace un mundo. Vale, Cristina. A ver, la idea es organizarlo de esta manera, ¿vale? Lo vamos a explicar aquí para que entiendas cómo se hace.
Lo suyo es que nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos. Lo voy a acercar un poquito ahí para que veáis lo que hay escrito. Lo suyo es que evidentemente tenemos que saber qué ingresos entran en nuestro hogar y tenemos que contar con todos ellos, ¿vale? Y estos ingresos lo que vamos a hacer es dividirlos en diferentes bloques. El primero serían los gastos fijos. Los gastos fijos ya sabemos que son los gastos que nos pasan todos los meses, los que están domiciliados en el banco, la luz, el teléfono, la hipoteca o el alquiler, deudas que tengamos, suscripciones, financiaciones, lo que sea, ¿vale? Todo eso lo vamos a sumar y lo vamos a dejar en el banco porque nos lo van a pasar ese mismo mes por ahí, ¿vale? Luego vamos a hacer una previsión de gastos. La previsión de gastos es para irnos preparando para gastos que sabemos que van a venir. Yo lo tengo en esta carpetita de aquí que pone el futuro depende de lo que hagas hoy. Entonces, en esta carpeta voy ahorrando para esos gastos que sé seguro que me van a venir durante el año, aunque no me vienen todos los meses. Pueden ser seguros, pueden ser impuestos como el IBI o el impuesto de basuras o el de circulación, los cumpleaños, las navidades. O sea, son cosas que sabes que todos los años lo hay y sin embargo esperamos a que lleguen para que nos atropellen y nos fastidien el presupuesto, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que vamos a ir dividiendo cada mes una cantidad de dinero en el sobre destinado a cada cosa y cuando llegue el momento de pagarlo lo tendremos ahorrado y no nos supondrá un problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que de estos ingresos tú tengas que sacar, por ejemplo, 400 euros de un seguro a que todos los meses vayas metiendo 34. Cuando llegue el momento de pagarlo tendremos los 400 euros ahorrados y no nos supondrá un problema, ¿vale? La siguiente parte sería la parte del ahorro. El ahorro es muy importante hacerlo a principio de mes. Vamos a calcular cuál es nuestra capacidad de ahorro y esa capacidad de ahorro la vamos a meter aquí, en el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es nuestra red de seguridad, es la que va a evitar que nos endeudemos cuando nos pasan cosas, ¿vale? Entonces, este fondo de emergencia lo suyo es que esté en una cuenta remunerada, que vaya trabajando un poquito para ti y de esa manera está seguro y disponible, ¿vale? La siguiente parte serían los gastos variables. Los gastos variables son los gastos que tenemos durante el mes, es decir, para la compra, para la gasolina, el ocio, la peluquería, la farmacia, cosas que tiendes a gastar todos los meses, pero que no es una cifra exacta y que además se puede pagar en efectivo. Entonces vamos a ir poniendo categorías de cada cosa y vamos a ir poniendo un presupuesto para cada categoría. Lo que vamos a hacer es empezar por prioridades, es decir, si yo necesito X para comer, pues lo primero que vamos a apartar es la comida. Y luego con lo que, si por ejemplo tengo una medicación fija todos los meses que tengo que comprar y me tengo que gastar 20 euros sí o sí en la farmacia, vale, pues entonces pondremos un sobre de farmacia con 20 euros. La gasolina, lo mismo. ¿Cuánta gasolina gastas? ¿Es necesaria? ¿No lo es? ¿Puedes ahorrar un poquito? ¿No? Vale, pues entonces vamos a ver cuánto gastamos en gasolina o, por ejemplo, en gasolina o en lo que sea, o en el transporte público o lo que sea. Y lo vamos a poner. Y por último ya pues cosas menos importantes. Luego ya una vez que termina el mes lo que hemos ahorrado de aquí, ¿vale? Porque hay veces que no se gasta todo, como son gastos variables, puede que tú te hayas presupuestado para yo qué sé, pues para la gasolina 200 euros y resulta que este mes te has movido menos y has gastado 150. ¿Qué hacemos con esos otros 50 euros? Pues los metemos aquí en deseos. Aquí es donde ahorramos para las cosas que queremos. Por ejemplo, viajar o cosas que quieras hacer, como ir a un concierto o al teatro o a lo que sea, o cosas que tú quieras comprar. No significa que no nos podamos permitir las cosas, sino que debemos ahorrar para ellas. Ahorramos y nos vamos, ahorramos y lo hacemos, ahorramos y lo compramos, ¿vale? No, ni financiamos, ni tiramos de tarjeta, ni pedimos préstamo, ¿vale? Esta es la manera correcta de hacerlo. En el caso de que no sepáis hacer vuestro presupuesto, podéis contactar conmigo por privado y os lo hago yo. Vale, sigo leyendo. Soy nueva, llevo una semana de febrero, no me ha sobrado nada en ninguna categoría. Vale, ¿tú lo estás haciendo por semanas, Loli? Cuando llegues a tu meta del fondo, ¿qué tienes pensado hacer? Pues tengo que cambiar una parte del baño, tengo que cambiar la mampara y esas cosas, entonces tengo que ahorrar para eso también. Pero recuerda, Pili, que yo además tengo que comprar el coche. Entonces, esto va a ser en junio o así y parte se va a ir en eso. Así que otra vez a empezar. Azucena, ¿qué tal?
Hola Sol, pero vamos, mi intención es que más adelante, cuando estemos ya, pues por ejemplo, cuando termine de pagar el coche y demás, pues seguramente invertir. María Luisa, buenas tardes. Reyes, ¿qué tal? Comprar el coche. A ver, mi coche es leasing, ¿vale? El leasing es un coche que tienes durante 4 años. En mi caso son 4 años, no sé si hay más márgenes de tiempo. En mi caso son 4 años y a los 4 años puedes decidir quedarte el coche, que ya pagarías el resto del coche, o a lo mejor puedes devolver las llaves y coges otro coche diferente, o simplemente devuelves las llaves y te olvidas, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues seguramente me quede con el coche que tengo y por tanto tengo que pagar la última cuota, que no sé cuánto era. No sé si no me acuerdo ya cuánto era. Lo tengo que mirar. Entonces, ese dinero lo tengo que pagar de golpe al concesionario. Entonces, cuanto más dinero adelante yo, menos dinero voy a tener que pedir. Hola, Aria. Nos pasamos la vida ahorrando, siempre sale algo, hombre, claro. Sí, por semanas, algunas cosas la gasolina y otras cosas al mes. Es al mes. A ver, mira, yo te voy a explicar una cosa, Loli. No es que lo estés haciendo mal, porque realmente el método purista, ¿vale? O sea, hacer esto de la manera más pura que hay, es que de cada categoría no te sobre nada, ¿vale? Porque entonces ahí estás haciendo un presupuesto acorde realmente a tu situación y entonces no sobra nada. Yo soy más, levanto un poco más la mano, prefiero que me sobre a no estar pillada, pero lo más importante realmente es no pasarte del presupuesto que te hayas marcado. Si sobra, maravilloso. Si no sobra, pues es que estás justo en donde tienes que estar, ¿vale? Pero la historia es que no te pases del presupuesto, así que técnicamente no está mal hecho. Tenemos que cazar, comer y dormir. Qué manera más de complicarnos la vida. Si vas a reformar el baño, en el momento que sea, te escribo por privado y te digo algo que te puede interesar, ¿vale, Pili? Pues si me lo quieres decir ya, vamos, no aquí me refiero, escríbeme por privado y me dices, porque sí que lo estamos mirando. A ver, mi fondo de emergencia está prácticamente terminado y tengo más ahorro. De hecho, lo estuvimos mirando el otro día, el tema de la mampara y, bueno, la columna de ducha y eso. ¡No para de nevar! Más cosas, dudas que tengamos. Bueno, pues esta es la manera más fácil de hacerlo y la verdad es que, hay gente que me dice, ¿y por qué categoría empezarías? Esto lo mejor es hacerlo todo a la vez, ¿vale? O sea, hacerlo, porque si tú solamente haces, por ejemplo, los gastos variables y los gastos fijos, cuando venga la previsión de gastos te va a fulminar. Si solamente haces la previsión de gastos y el resto no vas a ahorrar lo que tienes que... Aice, pues no tengo tu mensaje. Escríbeme otra vez. Hola, Dolores. Hola, Raquel, Gema. Gracias, Ingrid, explicas las cosas maravillosamente. Además, es el primer mes que he guardado ahorro. Claro, por eso te digo que realmente si tú ahorras a principio de mes, que es lo ideal, ¿no? Hacerlo a principio de mes, si no te sobra aquí no pasa nada. A ver, yo lo prefiero, si tienes una buena capacidad de ahorro, siempre prefiero tener un poco más de margen, ¿no? Porque la verdad es que da gusto, ¿no? Cuando termina el mes que te sobre un dinerito de aquí para poder meter en deseos. Pero realmente el método purista dice que si te está sobrando dinero de un sobre, tienes que ajustar el presupuesto. Y ya te digo que soy un poco... En YouTube tienes pocos vídeos, ¿no? No, debe de haber bastantes. A ver, no lo he empezado a la vez que TikTok, por lo tanto hay bastantes menos que en TikTok, pero en YouTube tiene que haber bastantes también porque subo todos los directos, aparte del contenido que llevo subiendo desde que empecé con YouTube, todos los directos están subidos a YouTube, así que debería haber más. Gracias, ahora lo estoy entendiendo mejor. Claro, a ver, lo que decía, si nosotros, por ejemplo, nos centramos en hacer, imaginaos, solo la previsión de gastos. ¿Qué pasa? Que se nos va a ir el dinero en otros lados porque no lo estamos controlando. Y por mucho que hagas la previsión, no estás ahorrando lo que tienes que ahorrar. Entonces, lo suyo es que se haga el bloque entero. Se puede hacer perfectamente, que mucha gente me dice, no, es que yo no cobro tanto como tú. Ya de entrada no sabemos lo que cobro yo,
como para que te compares, ¿no? Muchas veces el problema que tenéis no es que no ganéis suficiente, sino que no os estáis organizando bien, que estáis viviendo aquí cuando a lo mejor tu vida tiene que ir aquí. ¿Me explico? Entonces, lo único que estamos haciendo es poner nombre al dinero que ganamos. Este dinero es para esto, 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 ¿vale? Entonces, poniendo el nombre a cada cosa, os aseguro que os va a ir muchísimo mejor. Vale, Pili, pues luego te contesto. Hola, Noé. Hola, Mónica. Y fondo de imprevistos, tengo poca capacidad. Vale, el fondo de emergencia realmente sería el fondo de imprevistos, ¿vale? O sea, la capacidad de ahorro, cuando tenemos poca, si encima no controlamos los gastos, se nos va entre los dedos, ¿vale? Entonces, por eso se coge el ahorro a principio de mes, se aparta de la vista y se va haciendo un pequeño fondo. Evidentemente, cuanto más grande sea la capacidad de ahorro, más rápido llegaremos a nuestra meta de fondo de emergencia. Y cuanto menos, más pequeño sea nuestra capacidad de ahorro, pues lógicamente tardaremos algo más. Pero lo importante es ser constante. Ir todos los meses, ir metiendo dinero en nuestro fondo de emergencia. De esa manera, ¿por qué es tan importante el fondo de emergencia? Porque hay cosas que nos van a pasar a lo largo de nuestra vida que las tenemos que solucionar sí o sí, porque además es que no las podemos aplazar. Por ejemplo, imaginaos que ahora con estas tormentas que hay una subida de tensión y se te quema la nevera, se te estropea y tienes que cambiar la nevera. ¿Por qué? Porque no vas a tirar toda la comida que había ahí y tienes que seguir almacenando comida en la nevera para que no se te estropee, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy por hoy la vida nos lleva a que se necesita tener una nevera en casa. Si a ti se te ha estropeado, vas a tener que comprarte una. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes fondo de emergencia que cubra esa nevera, lo que vas a hacer es que vas a ir al MediaMarkt, al Corte Inglés o a donde narices sea y vas a financiar una nevera. Si tu situación ya era, digamos, complicada porque no podía ahorrar, porque no llegó a fin de mes, porque tal, porque cual, imaginaos un gasto más que se nos suma a los gastos fijos. Es decir, que a lo mejor resulta que para comprar esa nevera he tenido que hacer una financiación y tengo que pagar 60 euros todos los meses. Pues si antes con lo que tenías no llegabas, con 60 euros menos entiendo que se nos complique la situación, ¿no? Bueno, pues por eso hay que tener un fondo de emergencia. Yo creo que todo el mundo debe tener una capacidad de ahorro, mayor o menor. Yo nunca hablo de porcentajes, pero si tú ganas 1.000 no puedes gastar 1.000, si tú ganas 500 no puedes gastar 500 y si tú ganas 3.000 no puedes gastar 3.000. Siempre tiene que haber un porcentaje, una capacidad de ahorro que podamos meter aquí en nuestro fondo de emergencia. Miraré bien, solo veo los vídeos actuales. Igual es que eso entras como en una parte en la que tienes que entrar en mi perfil dentro. O sea, no sé cómo va. ¿Recomiendas alguna cuenta remunerada? A ver, las cuentas remuneradas es como todo. Lo que puede ser bueno para mí no tiene por qué serlo para ti, Cristina. ¿Por qué? Yo estoy ahora mismo con Trade Republic. A mí me cuadró esa cuenta, sin más, estoy contenta con ellos, no hay ningún problema. Pero a lo mejor a ti, en tu banco, te dan la opción de tener una cuenta remunerada y como tienes la nómina domiciliada allí, pues tienes una serie de ventajas que yo obviamente no tendría porque yo no tengo domiciliada la nómina allí, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que para ti será mejor esa otra que no la mía. ¿Me explico? A lo mejor para mí la tuya no es buena porque me hace domiciliar la nómina y no me interesa porque mi banco me está beneficiando para la hipoteca, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Hay algunas personas que, por ejemplo, Trade Republic no les gusta porque no tiene una oficina como tal para ir a reclamar en el caso de que pase cualquier cosa, ¿no? Y hay gente como yo que, bueno, pues no es una cosa que sea imprescindible. Entonces, el caso es que cuadre la cuenta remunerada con lo que tú quieres hacer. Hay muchas, ¿eh? ¿Claro o imprevisto? Claro. A ver, hola, Estribor. Entonces, la idea es esa, que siempre tengamos un ahorro, aunque sea pequeño, pero hay que ir ahorrando aquí, hay que ser constante. Lo más difícil del fondo de emergencia siempre es el principio.
¿vale? Por eso hay que ser constante, no hay que abandonarlo. ¿Por qué? Pues porque tú vas ahorrando, imagínate que tu capacidad de ahorro es pequeña, pues son 50 euros, por ejemplo, o 30 euros al mes. Evidentemente va a ir subiendo muy despacito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a cualquier cosa que pase parece que te vuela el imprevisto. Pero tener en cuenta que va a haber un momento en el que vaya a haber unos cuantos meses que a lo mejor no pase nada, ¿vale? O un tiempo que no pase nada y eso se va a ir acumulando. Entonces, hay una cosa que la gente no se da cuenta y es que quiere que su fondo de emergencia crezca así. Vuelvo a acercar esto, crezca así, ¿vale? He puesto creencia, me he dado cuenta ahora. Bueno, pues crezca así. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad no es esa, la realidad es esta. La realidad es que tú vas ahorrando y de repente te viene una multa. O tú sigues ahorrando, sube y de repente el niño necesita ir al dentista. O tú sigues ahorrando y tienes una avería del coche que tienes que solucionar. Y antes de que te recuperes del todo, porque veis dónde está el pico aquí y sin embargo aquí, antes de que nos recuperemos del todo, resulta que tenemos la avería de la nevera. Entonces, esto va a ir así, ¿vale? O sea, esto es así. Esta es la realidad del fondo de emergencia. Lo que tenemos que pensar cada vez que nos pase esto es que gracias a nuestro fondo de emergencia hemos podido solucionarlo y pensar en qué habría pasado o qué habrías tenido que hacer para solucionar cada uno de estos imprevistos si no hubieras tenido el fondo de emergencia. La multa, pues igual recortándote un poco, ajustándote un poco el cinturón, pues lo hubieras pagado. El dentista, pues a lo mejor hubieras tenido que pedir una financiación, ¿no? O lo que sea. La avería del coche, pues casi seguro, pues a lo mejor tienes que pedir un préstamo de esa avería del coche o pagarlo con tarjeta de crédito, igual que la nevera, una financiación o lo que sea. Y cualquiera de esas deudas que estamos hablando, que nos estaría suponiendo, se están sumando aquí a nuestros gastos fijos, y cuantos más gastos fijos tenemos, evidentemente porque el ingreso es el mismo, entonces cuanto más gastos fijos tenemos aquí, menos tenemos para todo esto, ¿vale? Entonces la idea es que reduzcamos los gastos fijos al máximo que podamos y eso significa revisar facturas, cambiarnos de compañía si hace falta, quitarnos cosas que a lo mejor no estamos utilizando, porque hay veces que estamos pagando suscripciones, que me suscribí al Spotify una vez que estuve escuchando unos podcasts y no sé qué historias y ahora ya no lo estoy haciendo, pero sigo pagando la suscripción. Pues esas cosas hay que revisarlas porque estás pagando un dinero por algo que no lo estás usando. O resulta que ha habido una época en la que he estado viendo el HBO o el Netflix o el no sé qué y ahora por motivos de trabajo casi no veo la tele y tú estás pagando ahí algo que no estás utilizando. Entonces, reducir los gastos fijos al tope. Si lo estás utilizando, no digo que lo quites, hay que verlo si te lo puedes permitir o no. Pero si no lo estamos utilizando, es absurdo. Sigo leyendo. Trade Republic, sí. Trade Republic es una cuenta remunerada. Ahora ya tiene IVA en español. Así que ya directamente los intereses que te tienen que cobrar por esto, pues... Mira, los niños quieren comprar en la campaña de Manos Unidas del cole y lo sacan de su ahorro, claro. Es que... claro, es que los niños es importantísimo enseñarles todo a los niños. Os lo he dicho muchas veces, de hecho sabéis que mis hijas lo hacen. Aquí tienen las dos sus carpetas. Nayara es una chavala que bueno, pues es bastante... No, esta es Claudia, perdón. Nayara es esta. Es bastante más caprichosa, por decirlo así. También tiene una edad diferente. Ya quiere comprarse sus cositas y todo eso y ahorra bastante menos, pero sabe que es lo que hay, o sea, que no hay más. Ya decía yo, digo, esta chavala, ¿dónde narices metería el dinero? Digo, porque yo la veía aquí solo 5 euros. Digo, ¿en qué narices se gastó el dinero? No, mira, tiene aquí otros 30. Ya me parecía a mí. No me estaban cuadrando las cosas. Pero bueno, pues ahí tiene sus 35 eurillos. Tiene para los cumples, que bueno, lo del cumple de su hermana, bueno, ya lo tiene ahorrado y demás. Y los regalos del
de los cumpleaños, pues lo va a tener aquí, casi seguro lo vaya a tener disponible para ella, porque ya los compañeros de su clase hay pocos ya que celebren el cumple en algún sitio, o sea, ya prefieren, yo qué sé, hay veces que los padres te dicen, ¿qué quieres, ir a la Warner o celebrar tu cumpleaños? La Warner, la Warner, y de cabeza van a la Warner, entonces ya es diferente. Dijeron, vamos a ver cuánto tenemos. Dije, para eso lo tenéis. Si no os da, pues no cojáis, claro. Es que es eso, o sea, ellas se van dando cuenta de qué cosas pueden comprar y qué cosas no. O sea, Nayara, por ejemplo, para mi cumpleaños me llevó al cine y ya pagó la entrada, pagó las chuches. Claro, yo al principio la verdad es que tengo que decir que como madre me sentía un poco mal, ¿no? Que se gastara su dinero en invitarme a mí y yo qué sé, me daba un poco... Pero luego es verdad que en el momento en el que ella pagó las entradas, compró las chuches y tal para esto... Además es que me lo dijo ella, ¿eh? Me dijo, joder, es que me siento súper orgullosa de haber podido invitarte al cine. Y dices, pues ¿por qué no? ¿Por qué no darles esa satisfacción también? O sea, les hace ilusión al final de cuentas el hecho de poder invitarte o lo que sea. Entonces a los niños realmente hay que enseñarles el valor del dinero y enseñarles sobre todo a manejarlo. Les hace responsables, claro que sí, muchísimo, ¿eh? Yo lo he notado mucho, el cambio es brutal y ya no hay peleas de mamá, ya no hay berrinches, ya no hay esto de joder, ¿por qué no me compras mamá? Es que quiero esto, es que me gustaría esto, venga, anda, porfa, compra. No, ya no hay de eso. ¿Por qué? Porque saben lo que cuestan las cosas y saben que si quieren algo lo van a tener que pagar ellas y se dan cuenta de que, ostras, si quiero comprarme esto me quedo sin dinero. El otro día, Claudia, ya os lo dije el otro día, yo las llevo a la peluquería. La verdad es que son niñas que el pelo de verdad no necesitan tintes ni necesitan nada, de vez en cuando pues un corte de pelo y punto. Ellas van una vez al año a la peluquería, no es que vayan ni todos los meses ni cada 2 ni nada, una vez al año y punto. Entonces no hace tanto que fue Claudia a cortarse un poquito el pelo y tal, y hace poco pues vino con la cosa de que quería sacar el flequillo. Y bueno, pues que quería ir. Entonces yo le dije, digo, bueno, pues la próxima vez que vayamos a la peluquería, que acabas de ir hace poco, pues cogemos y hacemos lo del flequillo. Entonces, ¿qué pasa? Que a ella, la impaciencia de querer hacérselo, dijo, vale. Entonces, ella estaba haciendo este reto, que por cierto ya lo acabó, el reto de las frutitas, que vienen en las agendas de infantiles, que las tenéis a un 20% de descuento, ahora. Hizo este reto, que son 20 euros, y con este dinero dijo, pues ¿sabes qué te digo, mamá? Que como no sabía para qué utilizar este reto, lo voy a utilizar para ir a la peluquería. Y entonces se cortó ella, o sea, se pagó ella el corte de pelo. Y le hizo muchísima ilusión, porque es que encima se dan cuenta de que es por su esfuerzo. En mi casa tampoco hay berrinches, ellos saben de lo que disponen, claro. Hola, Emi. Entonces es bueno que ellos aprendan y sepan lo que es el dinero y lo que cuesta ganarlo y lo rápido que se gasta. Y hacer cuentas. Más cosas. Preguntas que tengáis, que estáis muy callados, estáis de sábado, estáis de siesta, venga. Preguntas. La gente nueva, ¿qué dudas tenéis? Una de las preguntas que más me hacen, no uso todas las agendas, yo solamente uso estas 3 y estas 3 son de Claudia, Nayara y mi marido. ¿Qué pasó al final con el agua? Pues que haciendo cuentas me di cuenta que sí podía ser el gasto que yo había hecho, porque no me daba cuenta de que, claro, yo ahora tengo un perrito, un cachorrito que hay que estar limpiando pises, limpiando cacas y cada 2x3 lo tiras por el váter cisterna y tal y cual y dices, ostras, es que es verdad que el aumento del agua ha podido estar, porque sí que miramos el tema de la fuga y no había fuga ninguna. Entonces el gasto ha sido ese. Y ha sido, o sea, es que yo no había caído, la verdad, pero sí que es verdad. He variado el gasto, sí. He variado el gasto por lo que te digo, porque en estos, además es justo estos 3 meses, pues ha sido cuando más hemos tirado de agua, pues porque Nix era muy cachorrita. Ahora ya menos, pero
De vez en cuando tiene algún accidente y cosas así, pero sí que es verdad que al principio era prácticamente todo el rato cubos de agua, cisterna, cubo de agua, cisterna, entonces lógicamente se tiene que notar. Yo es que no me había percatado de ese matiz. Pero bueno, si es siendo por eso, yo lo pago encantada. Pero veis, por ese tema, yo siempre dejo un variable en el banco, ¿vale? O sea, un margen en el banco, porque a lo mejor no me doy cuenta de que estoy haciendo un gasto a mayores o me viene inflada una factura o lo que sea y se paga con eso. Entonces, sí que es verdad que hay sobrante de otras categorías, por ejemplo, de la luz o del gas o de tal, que ha habido ahí sobrantes y se paga con eso, no pasa nada. Cuando el pago es trimestral, ¿cómo es la factura del gas, o sea, del agua? ¿En qué sobre lo pongo? Mira, pues yo antes lo dejaba en el banco. Lo puedes hacer de dos maneras, ¿eh? Puedes dejarlo en el banco o puedes hacer un sobre como hago yo aquí, en la previsión de gastos. Yo lo hago así porque los gastos que no me vienen todos los meses, prefiero apartarlos y ahorrarlos fuera por el simple hecho de que así yo sé que cuando ya me han pasado absolutamente todos los recibos, lo que me queda en el banco es ahorro, ya sea por ingresos de asesorías o por facturas que han sido menores o lo que sea. Entonces sé que es ahorro, ¿no? Entonces este mes ya lo ves vacío porque lo he pagado este mes. Entonces yo todos los meses meto lo equivalente aquí y lo dejo para pagarlo en 3 meses. O también puedes hacer el equivalente pero en el banco si no lo quieres hacer como yo. Es decir, si por ejemplo tú pagas 30 euros al trimestre, pues 10 euros cada mes, que es lo que yo estaba poniendo. Ahora tendré que poner algo más. Ahora pondremos un poquito más porque sí que es verdad que la factura del agua ha subido. Así que seguramente para el mes de marzo, en lugar de 10 euros, pues a lo mejor pongo 15. Y vamos viendo. Ya serían unos 45 euros. Vamos viendo. Si vemos que seguimos con ese gasto, pues habrá que subirlo más. Aquí pagamos 100, claro, pero es que eso depende de comunidades, de pueblos, de todo. O sea, depende de muchas cosas. Hola, Ana. Pero es eso, es prorratear los gastos. Es decir, por ejemplo, pasa lo mismo cuando hacéis esta carpeta, esto es para ir prorrateando los gastos que tenemos. Entonces, hay gastos que te llevan más prorrateo que otros. ¿Por qué? Porque el gasto es mayor. Entonces, siempre hay que hacerlo acorde a la situación que tenéis. Es decir, de nada te sirve, por ejemplo, a Rosemary, de nada te sirve que meter 30 euros si tú 10 euros, perdón, si tú en tu localidad estás pagando 100. Pues obviamente no te va a llegar, ¿no? Entonces tú tendrías que dividir esos 100 entre 3 en el caso de que sea cada 3 meses. ¿Vale? Y pasa lo mismo con el resto de cosas. Hay seguros de coche que son semestrales o trimestrales o incluso mensuales, con lo cual si es mensual ya no va aquí, ya sería un gasto fijo. El IBI pasa lo mismo. Ahora es que esto está pagado. El IBI pasa lo mismo. El IBI hay gente que lo paga mensualmente o incluso que no tiene el IBI junto con las basuras, por ejemplo, o incluso con el impuesto de circulación, se lo pagan todo junto aquí, con el impuesto de circulación. Entonces, dependiendo, yo por lo que he visto en las asesorías, es decir, yo veo muchísima gente que tiene cosas que digo, que también se puede hacer así. Bueno, pues sí, hay ayuntamientos que lo pasan todo junto, hay ayuntamientos que te lo pasan en diferentes fechas o en el mismo mes, aunque sean diferentes pagos. O sea, es que depende. Y, por supuesto, tienes que pensar en el importe que pagas. A ver. A mí me han avisado de boda para el 20 de marzo y encima somos padrinos. Pues del fondo me avisaron ayer. Joder, es que claro. Es que, joder, de verdad, cuando os vayáis a casar, si alguien tiene planes de boda, por favor, avisar a la gente con tiempo, que puedan ahorrar, que es que una boda lleva mucho dinero y sobre todo si somos los padrinos. Ostras, es que, ¿en serio? ¿Con un mes de antelación? Pues fíjate, Pili, tú ahora piensa, ¿qué hubieras hecho si no hubieras tenido el fondo de emergencia? Tengo una para septiembre, claro.
pues al final si tienes una para septiembre ya tienes un margen de maniobra, ya puedes ir ahorrando. A lo mejor que incluso tienes una extra que te pueda ayudar en este caso o cosas así, pero claro, por eso hay que tener un fondo de emergencia. Tú imagínate, Pili, que no lo hubieras tenido. Estás jorobada, dice Pili. Imagínate que no lo hubieras tenido, no tienes ese fondo de emergencia y claro, es que eres madrina, padrino o tal, y tienes que, pues eso, comprar ropa, regalo y etcétera, etcétera. Es una faena, es una auténtica faena. O sea, es que ¿qué harías? ¿Cómo solucionarías el problema si no tuvieras ningún tipo de ahorro? Pues al final terminarías los dos, madrina y padrino, ¿ves? En un mes. Pues fíjate, siendo padrinos, no sé cómo va ahora lo de las bodas y tal. Yo sé que antes las madrinas se aportaban los regalitos de las mujeres, los padrinos de los hombres y todas estas cosas, pero yo ya no sé si se sigue haciendo así, pero bueno, la historia está en que me da igual, simplemente por el hecho de comprar ropa, mira, encima es fuera, hotel, viaje, el regalo, el no sé qué, cuando te quieres dar cuenta, se te ha ido un dineral. Por tanto, claro, si no tuviéramos, nosotros no podemos controlar cuándo nos van a avisar de una historia de estas. Entonces, si no tienes fondo de emergencia, al final hubieras tirado o bien por rechazar la invitación o bien, pues hubieras tenido que pedir un préstamo o utilizar una tarjeta de crédito o ya, porque no hay otras opciones. O pedir el dinero prestado a un familiar, que al final no deja de ser una deuda más. El fondo sube y baja, claro que sí. O sea, yo, dentro de que tengo el fondo prácticamente completo, me va a bajar por lo que os he dicho. Yo tenía un buen fondo de emergencia cuando empecé el método. Por el tema de la venta de la casa, me bajó cuando compré el piso, para no endeudarme tanto. Bueno, más que nada no para no endeudarme tanto, sino porque también había gastos que no te los cubrían el banco, ¿no? Como por ejemplo, pues el 20% que no te dan y los impuestos y todas estas cosas. Entonces, a mí el fondo de emergencia prácticamente se me fue. Me quedaron, no sé si fueron unos 1.000 euros o así, que se me gastaron prácticamente al mes siguiente por dos o tres imprevistos gordos que tuve. Y me quedé otra vez a cero y ahora ya estoy otra vez casi completándolo. Estamos hablando de que a mí me quedé prácticamente a cero en 2024 y en este año he conseguido ya el fondo de emergencia prácticamente otra vez. También ha tenido mis altibajos, también he tenido averías, he tenido cosas, he tenido dentistas, he tenido muchas cosas, la perra, millones de cosas. Es mi mejor amigo en marzo y el mejor amigo de mi marido en septiembre. No podemos decir que no, claro. Mi marido tiene extra el 10 de marzo, así porque por lo menos, bueno, ni tan mal. Pero es lo que digo, al final tenemos que tener claro que esta es la realidad del fondo de emergencia y que cuando pasan estas cosas tenemos que dar gracias de tener ese fondo ahí. Más cosas, estáis muy calladitos hoy, ¿eh? Para ser casi... Somos 350. Solo está hablando Pili. A ver, ¿qué os pasa? ¿Estáis dormidos? ¿Estáis con el ojo pipa ahí en el sofá? Bueno, a ver, preguntas. Estamos atentas ya te veo, ya, Tere. ¿De cuánto es tu fondo aproximadamente? De alrededor de unos 7.000 euros. La nieve no se activa. ¿La nieve te ha parado de nevar? No, sigue nevando. Es que se me empaña el cristal. Sigue nevando. Hay una capita interesante. Acabo de comprar mi tercera carpeta de sobres de retos porque cada día me salen más sobres para hacer. Eso suele pasar, Rosemary. Y aquí entretenida haciendo portadas para mis sobres. Genial. Genial, genial. A ver. Bueno, sabéis que tenéis el vídeo de la macrocompra, que ese vídeo le pedisteis muchísimo, pero os garantizo que va a ser, o sea, disfrutadlo, porque va a ser el último que suba.
Mira, mi niña se va a una excursión de inglés en mayo, gracias al reto del céntimo. Mira qué bien. La verde me encanta. Esta, la del cactus, es infantil, pero es que a mí me encanta. Otra cosa más, mira. A este pasa me falta sueldo. A ver, tener en cuenta una cosa, cuanto más sobres ponemos, más dividimos el sueldo. Por tanto, menos cantidad puede haber en cada uno de ellos. Eso es así. ¿Por qué no vas a subir más? Uf, porque me ha dado mucho quebradero de cabeza, o sea, mucho comentario negativo, muchísimo, muchísimo. Si es que siempre lo digo, que me dicen, ¿por qué no subes menús semanales? ¿O por qué no subes la compra? ¿O por qué no sé cuánto? Porque yo ya conozco al personal que hay por aquí por TikTok. Y todo es crítica, crítica y no tengo por qué aguantarlo. O sea, más que nada que no es que haga caso a los comentarios, no es que me afecten los comentarios negativos en el sentido de que, ay, mira, me quita el sueño o me echo a llorar. No, o sea, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que me da rabia porque a lo mejor hay gente que tiene sus dudas, no sabe muy bien cómo funciona y de repente entra a los comentarios y ve toda esta patraña de comentarios negativos y que encima no tienen ni idea, porque es que es la gorda, que es que no tienen ni idea y al final me veo como obligada a contestar y razonando con cifras, con números, para que la gente que pueda tener dudas no se vea envenenada por este tipo de comentarios. No es por otra cosa, pero vamos, que ya te digo. ¿Tienes todas llenas? No. Yo utilizo para mi método, utilizo estas tres, ¿vale? Estas tres y esta negra. ¿Qué tengo en cada una? En esta tengo la previsión de gastos, que son los gastos que tengo durante el año, los que no vienen todos los meses, pero sí todos los años. La Navidad, el seguro del coche, el seguro dental que lo he pagado este mes, el seguro de hogar que lo pago el mes que viene, ya está vacío. Y bueno, de hecho, este ya está pagado, porque bueno, hubo ahí una historia de que me hacía una oferta muy buena, pero tenía que pagarlo en el momento. Entonces yo lo pagué ya y por eso está aquí. Estos 2 meses se queda en el banco, que se ha salido de lo que tenía allí. IBI, el IBI, las basuras, el impuesto de circulación, el agua que lo he pagado este mes o los cumpleaños de mi familia. Entonces aquí voy ahorrando para esos gastos que van a venir y cuando vienen no me suponen ningún problema. En esta meto los gastos variables. Aquí tengo para los gastos que tengo durante el mes. Por ejemplo, la compra semanal, las loterías, porque yo he hecho la lotería, el ocio, las comidas y cenas que es para pedir o a domicilio o comer fuera, la gasolina, ropa y calzado, los pequeños imprevistos, las propinas de mis niñas y el colegio, que esto siempre, el colegio son los cumpleaños del colegio, esto siempre los vais a ver vacíos porque ellas hacen el método. Y cuando me sobra dinero de esta carpeta, pues entonces la meto en esta otra. Aquí relleno para las cosas que quiero hacer. Quiero hacer un viaje con mi marido, tengo mi sobre para comprarme, ahorrar para lo que quiera. Él tiene el suyo, que también lo vais a ver vacío porque él tiene su carpeta. Hogar para ahorrar para cositas de casa. Y luego eventos, que ahora mismo no tengo ninguno a la vista. Vaya a ser que me pase como Pili también. Luego es verdad que tengo esta otra. Esta, que es la que va conmigo en el bolso, aquí tengo las categorías que más uso, ¿vale? Es una extensión de la de variables, ¿vale? Aquí tengo la compra que la hago todas las semanas, la lotería que también la he hecho todas las semanas, un poquito de ocio y algo de imprevisto suelo llevar, ¿vale? El resto lo dejo en casa y esto va conmigo a todos los lados. Ingrid, no hagas caso a que aquí hay un 99% de gente que te aprecia. A ver, ya lo sé, lo que pasa es que es eso, que es que das pie a malos rollos, a contestaciones, a enfrentamientos entre la gente que sabe un poquito de lo que estamos hablando y los que no tienen ni pajolera idea, pues al final se enfrentan porque les sienta mal, ¿no? Que me hablen así o que digan esto, que digan lo otro y al final lleva al mal rollo, ¿no? Entonces ya sabéis lo que es. O sea, si algún día me dicen, oye, ¿por qué no subes una macrocompra? Bueno, pues os reenviaré a ese vídeo y ya está. Pues está súper bien, eres muy organizada, muchas gracias. ¿A qué vídeo te refieres? Un vídeo que pone macrocompras, de los últimos que he subido. Yo encantada desde que te conocí e hice la asesoría. Muchas gracias, Sol.
¿Asesoría de qué es esto? Esto, a ver, en las asesorías, ¿qué es lo que hago? Os voy a explicar un poquito, ¿vale? Lo que hacemos en la asesoría. Cuando vosotros necesitáis ayuda para hacer vuestro presupuesto, me escribís por privado aquí, ¿vale? Me mandáis un mensaje y yo os voy a mandar toda la información de en qué consiste la asesoría, método de pago y todas estas cosas, ¿vale? Y cuando estáis de acuerdo con lo que habéis leído, agendamos un día y una fecha, ¿vale? Os mandaré una lista de datos que vais a tener que preparar para ese día, datos que realmente son gastos que tenéis, ¿vale? Porque evidentemente es una asesoría basada en vuestro presupuesto mensual y por tanto tengo que saber los datos las facturas y todas estas cosas que pagáis. Entonces, una vez que hemos agendado la cita, llega ese día, os llamo por teléfono, normalmente os pregunto por WhatsApp primero si estáis listos o no y en ese momento ya os llamo y hacemos una recopilación y revisión de los datos que os mandé preparar, porque ahí vamos a ver qué facturas pagáis. Hay algunas que a lo mejor se me sale de ojo que pagáis demasiado, hay que mirar a ver esto, lo otro, os puedo dar consejos para rebajar esos gastos fijos. El presupuesto de previsión de gastos, que es lo que os decía, esta carpetita, que es para preparar los gastos que van a venir durante el año y que no nos fastidien un mes. Luego haremos un presupuesto de gastos variables para que vosotros sepáis lo que podéis gastar y en qué. Y ahí terminaría la llamada, pero no la asesoría, porque comienza mi trabajo en solitario, que consiste en haceros un plan de ahorro en el fondo de emergencia para que todos los meses vayáis ahorrando en ese fondo. Y si tenéis deudas, un plan de amortización de deudas para quitárnoslas cuanto antes, ¿vale? Todo esto yo os lo mando por escrito, le echáis un vistazo, resolvéis dudas, lo ponéis en práctica, cambiáis vuestra vida y os aseguro que el precio es muy bajo para lo que vais a ahorrar. Yo he empezado este año, ¿y qué tal te va? Hola de Joker, a mí me vino muy bien este método, he empezado a ser más organizada, yo desde luego a mí me ha cambiado la vida. ¿Podrías decir con quién tienes el seguro dental? Yo ahora mismo estoy con Santa Lucía. Yo he tenido que hacer el sobre para prevenirme de los cumples del cole. Claro, yo por ejemplo tengo este sobre que habéis visto aquí, que está siempre vacío. Mirad, este sobre, ¿vale? Este sobre que pone colegio es realmente para los cumples del cole. ¿Qué es lo que hago yo? Yo les doy para un cumpleaños al mes. Es decir, en el caso de Claudia se acordó con los papás que en los cumpleaños iban a dar 11 euros. En el caso de Nayara eran 10 euros. Entonces yo aquí en este sobre todos los meses pongo 21 euros. ¿Por qué lo veis vacíos? Porque ellas lo tienen aquí. Ellas lo tienen aquí, cada una en su carpeta. En el caso de Claudia lo tiene aquí en amigos, que tiene para un cumpleaños, que por cierto, este lo va a gastar, si no recuerdo mal, este miércoles me parece que es. Entonces, ¿qué pasa? Que Claudia es más pequeña y todavía los chavales pues van a parques de bolas, de estos con pintacaras y todas estas cosas, ¿vale? Entonces es más habitual que Claudia vaya un poco más justa en este sobre. Y Nayara, sin embargo, ya es un poco más mayor y los amigos pues ya no celebran tanto el cumpleaños, entonces ahora mismo tiene aquí regalos, que este es el que ya puso para los amigos, tiene aquí 30 euros, lo cual significa que lleva 3 meses sin asistir a un cumpleaños, o sea, no ha habido cumpleaños. Entonces, ¿a qué les enseña esto? Yo les doy para uno al mes, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este mes hubiera 2 cumpleaños? ¿Vale? Pues en el caso de Nayara no pasaría nada porque tendría para 3, con lo cual podría ir a los 2, pero en el caso de Claudia solamente tiene para 1. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Ahí la estás enseñando a priorizar, a cuál quieres ir. O si quieres ir a los 2, vas a tener que sacarlo de otro sitio y va a tener que ser de sus caprichos, se va a tener que quitar algo para ella para poder ir a los 2 cumpleaños. Entonces, de esta manera ellos aprenden a priorizar, a que en esta vida todo cuesta y que no se puede todo, que si lo haces todo, de algún sitio tiene que salir, ¿vale? Entonces, normalmente ella te dice, bueno, pues mira, yo prefiero ir a este cumpleaños que a este, porque joder, es que con este niño apenas juego en clase. Pues obvio, si casi no juegas en clase, pues ya está. Ahora, si ella, por ejemplo, resulta que son de sus 2 mejores amigas, pues a lo mejor prefiere quitárselo de caprichos y poder ir a los 2. Casa en los comentarios, te entiendo, sí, la verdad es que sí.
Creo que ayudas mucho y no te merece la pena ni contestar. Si es lo que te digo, Pili, no lo hago ni por el comentario hacia mí, ni por la persona que me está comentando, sino por la gente que puede estar leyendo. ¿Me explico? Es decir, tú imagínate que, bueno, tengo a Tere encima, ¿vale? Pues que Tere no tuviera ni idea del tema de la macrocompra y tal, y ve un montón de compra y dice, no estoy entendiendo nada, ¿no? Y de repente entra en los comentarios y empieza a ver por qué esto no es ahorro, por qué esto es dinero parado, por qué esto no sé cuánto. Ella se va a quedar con esos mensajes y va a tender a decir, pues vaya tontería, ¿no? Pero si yo lo explico, ella va a ver una contestación y va a ver una contestación con números. Va a ver si hay un ahorro por esto y por esto. Hay un ahorro de esto y de esto. Hay esto. O sea, cuando te dicen el dinero parado, vamos a ver. O sea, el dinero parado, entre comillas. Es decir, yo es que además lo he comentado en alguno de los comentarios, lo he puesto con números. Es decir, he calculado lo que serían, yo me he gastado en la macrocompra alrededor de unos 500 euros, ¿vale? Esos 500 euros en una cuenta remunerada al 2% anual es un 0,16% mensual, lo cual significa que en unos 5 meses que me puede durar la macrocompra, con el interés compuesto, pero con los intereses que te cobran por Hacienda, me refiero, vas a ganar con esos 500 euros, a lo mejor en 5 meses, unos 4 euros. Yo me he ahorrado mucho más en esta compra, por lo tanto, ya te estoy tirando esa teoría de que el dinero está parado y está perdiendo valor. No, ese dinero ya está invertido. Ya está, o sea, no está perdiendo porque eso lo estoy aprovechando y además el producto tiende a subir. O sea, quizá el mes que viene esté más caro. Entonces, al final, como digo, no es porque esa persona, por darle una lección a esa persona, porque esa persona seguramente esté tan obcecada en tirarme el vídeo por tierra que ni siquiera esté leyendo lo que yo le estoy comentando. Pero la persona que viene detrás, que a lo mejor sí que tiene interés en aprender, sí que lo lee. ¿Me explico? Entonces, no lo hago por a mí los comentarios negativos, sinceramente es que me los paso por el arco del triunfo. Pero sí que me dan rabia porque pueden echar para atrás a gente que sí que quiere aprender. ¿En serio la gente se mete hasta en la macrocompra? Te invito a que veas los mensajes, Maite. O sea, es que no tienen desperdicio. Yo que te he visto en persona, no sé si soy la única, la gente pensaría de otra forma. No, yo creo que sí que eres la única. Muchas gracias, Pili. Yo creo que la gente, o sea, que no me, vamos, yo por lo menos la única que se me ha acercado en esta vida, eres tú, que recuerda que si algún día me ves y no te saludo es porque yo soy malísima con las caras, no me quedo con las caras, tengo un problema. Así que me vuelves a saludar. Y seguramente me digas, ¿eres Ingrid? Y te diga yo, sí, ¿y tú? O sea, va a ser así. Hola, Arancha. Poquito a poco rellenando fondos de ahorro, pero qué difícil. Bueno, a ver, es que nadie dice que estas cosas sean fáciles. Es una cosa que a mí me llama la atención, que siempre te dicen, no, es que para ti es fácil. No, para mí es igual de difícil que puede ser para cualquiera de vosotros. Que yo siempre digo que me encantaría cobrar lo que pensáis que cobro. De verdad, que yo trabajo en una residencia. ¿Qué queréis que os diga? Si tenemos unos sueldos precarios. Pero sí que es verdad que me ayuda mucho el estar organizada. Y me resulta mucho más fácil vivir como estoy viviendo ahora que como estaba viviendo antes. Y vivo con muchísima más tranquilidad ahora que como estaba viviendo antes. ¿Alguien sabe si venden estas libretas en tiendas? Es que me es imposible comprar por aquí. Pues hasta lo que yo sé, Rebe, yo no las he visto en tienda física, ¿eh? Mira que yo las he buscado en los chinos, bueno, perdón, en los bazares y todos estos sitios, y de verdad que yo no las he visto en ningún lado. Pero vamos, que no tiene por qué ser así, ¿eh? O sea, pueden ser sobres normales, pueden ser cajitas, bolsitas, lo que quieras, mientras que lo tengas organizado y sepas qué dinero es para qué. Yo, sin hacer el reto de los sobres, siempre he hecho 2 macrocompras al año, ¿ves? A ver, yo lo que digo, al final a mí me respaldan cuentas. Yo he visto que me ha ido mucho mejor así que de la otra manera. Ya está. Hola, Paco. Ahora con los sobres lo seguiré haciendo. Pues ya te digo que yo, desde luego, a mí me gusta hacerlo porque me ahorra tiempo y dinero. A mí me encantan tus lives porque analizas mucho y explicas muchos detalles. Gracias, Tere. En el pasa de la gente, hazlo por las personas que te queremos y seguimos. Claro, es lo que te digo. O sea, yo por eso sí que
que explico las cosas. O sea, si yo esto yo lo hago más que nada por enseñaros, porque a mí me ha ayudado tanto que soy una persona que me gusta mucho ayudar a la gente y por eso empecé a hacer esto aquí, para enseñarlo, porque si a mí me estaba funcionando y me ha ayudado tantísimo y me ha cambiado la vida, pues en Pepco sí había... ¿Ah, sí? Anda, pues yo no las he visto. Vamos, tampoco es que vaya yo mucho a Pepco, pero bueno, depende mucho también de la situación de cada persona. Siempre, López, siempre va a depender de o sea, esto se llaman finanzas personales, ¿vale? He puesto así ahí asesoría personalizada, no sé por qué he señalado para ahí, pero bueno, viene siendo lo mismo. Son finanzas personales, por lo tanto, cada persona va a tener una situación. ¿Por qué os digo esto? Mira, hay veces que pensamos, te voy a enseñar los ejemplos, estos son ejemplos de asesorías reales, ¿vale? O sea, asesorías que yo he hecho, no tienen nombre, no tienen ningún dato específico, pero, vamos, específico, me refiero que se pueda reconocer a la persona, pero son datos de asesorías reales que he hecho a lo largo de todo este tiempo que llevo haciendo asesorías, ¿vale? Para que veáis la diferencia que puede haber de un caso a otro. Hay gente que piensa que como tienes muchos ingresos, la gente que tiene muchos ingresos puede ahorrar muchísimo y no siempre es así. Y yo esto os lo voy a demostrar. Por ejemplo, en el caso 1, ¿vale? El caso 1 es una familia de 4 personas, ¿vale? Hay un ingreso de 3.400 euros mensuales. Muchos diréis, yo es que con eso capitán general, ¿vale? Pero tiene unos gastos fijos de 1.785. Tiene 6 préstamos, hipoteca y un coche. O sea, solamente las deudas le suponen 1.300 euros, 1.384 euros. Tiene una previsión de gastos de 580 euros todos los meses y unos gastos variables de 950 euros, ¿vale? Esta familia, con unos ingresos de 3.400 euros, tiene una capacidad de ahorro de 85. ¿Por qué? ¿Por qué con tantísimo ingreso, cuando hay gente que a lo mejor con 1.400 se tiene que arreglar? ¿Por qué esta familia es así? Pues muy sencillo. Cuanto más dinero cobramos, más queremos gastar, mejores cosas queremos tener, ¿vale? Esto va hilado también al efecto Diderot que hablábamos antes. Si yo estoy trabajando en una oficina o en lo que narices sea, pues ir con un coche normalito pues tampoco pega, ¿no? Y al final terminas comprándote un BMW, un Mercedes, y no es lo mismo mantener un BMW, un Mercedes que un Citroën, eso es así. O no es lo mismo mantener un pisito de un apartamento que un casoplón, eso es así. Entonces, más ingresos normalmente llevan más gastos, normalmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, el caso 1 lo hemos visto. El caso 2 es totalmente diferente. El caso 2 es una persona que cobra 572 euros, pero esta persona vive en casa de sus padres, apenas tiene gastos, tiene unos gastos fijos de 30 euros que normalmente suelen ser el teléfono suyo, no tiene deudas, una previsión de gastos de 170 y unos gastos variables de 165. Esta persona, fijaos la diferencia de ingresos de 3.400 euros a 572 y esta persona tiene una capacidad de ahorro de 206 euros. ¿Por qué? Pues porque no tiene gastos. No es que, no solamente es lo que cobremos, sino dónde se nos va. Vamos a un caso un poco más normalito, ¿vale? En este caso es una familia monoparental, ¿vale? Son dos, es un adulto y un niño, donde hay unos ingresos de 2.000 euros. Los gastos fijos son de 862 euros, no tiene deudas, una previsión de gastos de 189 euros mensuales y unos gastos variables de 545. Esta persona con 2.000 euros tiene una capacidad de ahorro de 400. ¿Por qué? Porque sus gastos no son muy elevados, a pesar de entrar solamente un sueldo y tener un menor a cargo, ¿vale? Vamos con otro caso. El caso 4, 1.600 euros de ingresos, 3 personas, ¿vale? Y los gastos fijos suman 1.113 euros, de los cuales hay 5 deudas que suman 593 euros. No tienen previsión de gastos porque todos los gastos que tendrían, por ejemplo, yo que sé, algún seguro, alguna cosa, están prorrateados, por lo tanto, están aquí en gastos fijos. Y los gastos variables les suponen un total de 437 euros. La capacidad de ahorro de esta familia es de 50 euros. Cobra un poco menos que esta, cobra bastante más que la segunda y cobra bastante menos que la primera. Vamos con otro caso, ¿vale? El caso número 5, 2.000 euros, 4 personas. Gastos fijos 900 euros con 3 deudas que les suponen 391 euros. Previsión de gastos 144, gastos variables 900, tenemos una capacidad de ahorro de 56 euros.
Y el caso número 6, ingresos 3.430. Volvemos a un ingreso bastante alto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos unos gastos fijos de 1.770. Esto es ya más de lo que cobra mucha gente al mes. O sea, lo que ellos pagan solamente de gastos fijos. Una previsión de gastos de 320 y unos gastos variables de 1.250. Con unos ingresos de casi 3.500 euros tenemos una capacidad de ahorro de 90. O sea, tenemos menos que esa de antes de 2.000 euros, que eran esta de aquí, la monoparental, que eran 400. ¿Os dais cuenta? Cobrando casi el doble. Y por último, este sería el caso que más cobraba, que eran 4.400, son 4 personas. Tenemos unos gastos fijos de 2.200, volvemos a lo mismo, más ingresos, muchísimo más gasto, ¿vale? Y previsión de gastos 390 y los gastos variables 1.255. Tiene una capacidad de ahorro de 555 euros. Entonces, claro que depende de la situación y claro que depende de cómo utilicemos nuestro dinero. Pero la idea es que con lo que tú ganas se organice de tal manera que podamos llegar a todo, llegar a fin de mes. ¿Qué pasa? Que lo que no nos damos cuenta es que a veces nos podemos permitir unas cosas y otras no. Y que todo no se puede. Y que a lo mejor para poder permitirte una cosa tienes que esperar unos meses a poder ahorrar. Cuando a lo mejor otra persona que tiene muchos ingresos, pues a lo mejor no lo necesita. O sí, porque ya hemos visto que más ingresos generalmente conllevan más gastos. Sigo leyendo. Yo, por ejemplo, ahora tengo varios préstamos que tuve que pedir y no puedo ahorrar tanto. Vale, pues lo que es lo primero que tienes que hacer, López, retirar préstamos, o sea, amortizar, quitarte todo eso. Tú ahora mismo calcula lo que te cuesta el total de las deudas. Ese dinero te lo estás quitando todos los meses de tu bolsillo. Y por tanto, tenemos que intentar quitarlo cuanto antes. Ahora os enseño, ahora sacamos Agapito. Tengo maratón de tus vídeos. Yo llevo 2 meses con los sobres y oye, que esto va bien, hombre, claro. Yo este mes de enero me he puesto a mirar facturas de teléfono y al final ahorro con el descuento aplicado 250 euros al año. Pues fíjate, con 250 euros al año, pues a lo mejor tienes para el seguro de hogar, por ejemplo. Bien, Agapito, ¿cómo os gusta, Agapito? Soy la única que revisa los sobres casi a diario para ver lo que tengo todo bien presupuestado. No, no eres la única, Dulce Chopeteros, créeme. A mí me gusta mucho mirar mis sobres. Es verdad que últimamente lo hago menos, pero vamos a sacar a Agapito para ayudar a López al tema de la amortización, ¿vale? Agapito es este señor de aquí, ¿vale? Que como ves tiene 3 deudas en suma, ¿no? Está preso de las deudas y tiene o sea, está agobiadísimo porque va bastante ajustadete, ¿no? Entonces Agapito hizo una asesoría conmigo y empezamos a calcular cuánto tendría que poner para poder amortizar. Entonces, ahora te voy a explicar cómo son las deudas de él y cómo se pueden quitar. En el caso de Agapito tiene 3 deudas. La primera es un préstamo, ¿vale? Un préstamo en el que debe 1.500 euros y paga 100 euros al mes, ¿vale? Este préstamo tiene un interés del 12%. Luego tiene una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito en la que paga 40 euros al mes, debe 700 euros y tiene un 18% de interés. Y además tiene una financiación de un electrodoméstico que compró en el que debe 500 euros, no tiene intereses, pero paga 60 euros al mes, ¿vale? Entonces Agapito, cuando hizo la asesoría conmigo, hicimos el presupuesto de tal manera que le sobrara un X%, o sea, un X para ahorrar, ¿vale? Para su fondo de emergencia, porque de nada nos sirve quitarnos deudas si no vamos teniendo un fondo, porque cualquier cosa que nos pase nos va a suponer otra deuda, ¿vale? Y nos sobraron 50 euros para poder amortizar. Esto, como digo, va a depender mucho del caso. En el caso de Agapito son 50, en otros casos serán 20, en otros casos serán 300. O sea, va a depender mucho del caso en cuestión. La idea es que os quedéis, o sea, la historia es que os quedéis con la idea de cómo se amortiza. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. La primera sería la bola de nieve, ¿vale? Que sería poner estos 50 euros sobre la deuda más pequeña, no sobre la cuota más pequeña, sino sobre la deuda más pequeña. En este caso, la que pagamos una cuota de 60 euros porque la deuda era de 500. Eran 500, 700, 1500, ¿vale? Entonces, de esta manera, Agapito todos los meses, en lugar de poner 60 euros, va a empezar a poner 110. Evidentemente, va a terminar antes de pagar esta deuda. Cuando termine esta deuda,
Uno de los errores más comunes que hace la gente es que cuando termina de pagar una deuda, este dinero coge y se lo gasta en cualquier otra cosa, dejando esas otras dos deudas que se vayan apagando solas, ¿no? Entonces lo que haremos es que cogeremos este dinero, que ya no necesitamos para esta primera deuda porque la hemos terminado de pagar, y lo pondremos sobre la segunda deuda. En este caso, la deuda de la tarjeta de crédito, que eran 700 euros, es la deuda más pequeña que tenemos ahora porque la otra son de 1.500, y pondremos aquí todo el dinero. En lugar de pagar 40 euros al mes, estamos pagando 150. Imaginaos lo rápido que va a ir, ¿vale? Cuando terminemos de pagar este préstamo, o sea, esta tarjeta, cogeremos todo este dinero y lo pondremos sobre la siguiente deuda, la de 100 euros. De esta manera, en lugar de pagar 100 euros al mes, estaremos pagando 250. Ahí, 250 euros. Cuando termine de pagar toda la deuda, todo este dinero vuelve a estar disponible para él. ¿Para qué? Para ahorrar, para aumentar sus sobres porque se ajustó el cinturón, o para invertir, o para hacer lo que quiera. Y lo único que tuvo que hacer es ajustarse el cinturón para tener 50 euros más. Hay otra manera de hacer esto, que esta que os he enseñado es la bola de nieve, pero hay otra manera que se llama la avalancha. En este caso, en lugar de poner estos 50 euros sobre la deuda más pequeña, se pondría sobre la deuda que tiene los intereses más altos. En este caso, la tarjeta de crédito, que tenía un 18% de interés. Recordad que este tenía un 18% y este tenía un 12%. Así que cogeremos estos 50 euros y los pondremos aquí. De tal manera que en lugar de pagar 40 euros al mes, estamos pagando 90. Cuando termine este préstamo, todavía creo que le faltaría un mes o así cuando termine. Entonces, en lugar de ponerlo aquí, lo que haríamos sería ponerlo sobre la otra deuda que tiene más interés. Y cuando termine esta otra, lo pondríamos también ahí, ¿vale? De esta manera, al final terminamos ahorrando más intereses. La forma mejor, ¿cuál es mejor? ¿La bola de nieve o la avalancha? Pues depende un poquito, ¿vale? O sea, en la bola de nieve vamos a obtener resultados, digamos, un poquito más rápido, por decirlo así, ¿vale? Porque vamos a centrarnos en la deuda más pequeña y terminará antes, desbloqueando así ese dinero. Y sin embargo, en la avalancha vamos a ahorrarnos más intereses. ¿Qué recomiendo yo? Pues yo hay veces que veo a lo mejor que si hay una capacidad de ahorro muy pequeña y por tanto el dinero que vamos a meter para la amortización es poco, pues a lo mejor prefiero la bola de nieve para ir liberando dinero para luego meter más dinero en las demás intereses. Pero eso ya, como digo, va un poco también a gustos y a lo que tú quieras. Sí que es verdad que la bola de nieve, al ver resultados un poquito más rápido, nos anima bastante más. También se ahorran intereses, porque sí que se ahorran, lo que pasa es que se ahorra un poquito más en la avalancha. ¿Dudas sobre esto? Voy a seguir leyendo, ¿eh? Solo digo que cierre primera semana 35 euros de sobras de variables. Ah, mira qué bien, Paco. Joder, 35 euros está muy bien. Tú sabes cómo funciona lo de la bola de nieve, pero para ahorrar, no para pagar. Exactamente igual. ¿No? ¿Bungavilla? Bien hecho, funciona, claro que sí. Es lo que quiera, pero es cierto lo que dice. Gracias, Diego. La bola, claro. Es que la bola de nieve es una forma de amortizar que creo que, a mi parecer, yo soy una persona que necesita un poco ir cumpliendo pequeñas metas. Entonces, para mí sería mejor, a mí me animaría mucho más la bola de nieve porque se ven los resultados más fácil, más rápido. Esos 50 euros, ¿de dónde los sacaré tu ahorro? Claro. Mira, como digo, cuando hago la asesoría y hacemos todos los presupuestos, hay una capacidad de ahorro. Y de esa capacidad de ahorro, una parte va al fondo de emergencia y otra parte va al plan de amortización, ¿vale? Entonces, esto es lo que hago yo en las asesorías. Aparte de haceros vuestros presupuestos, haceros estas dos cosas por si acaso tenéis deudas. Si no tenéis deudas, pues vais a tener un plan de ahorro. Pero si tenéis deudas, vamos a ver cómo lo hacemos para que parte de ese ahorro vaya al plan de amortización, ¿vale? Entonces, la idea, pues que lógicamente cuando hacemos un presupuesto tenemos que hacerlo acorde a nuestra situación, pero sabiendo que tiene que haber algo aquí en la parte de ahorro. Tiene que haber un porcentaje, o sea, no un porcentaje, porque a mí no me gusta hablar de porcentajes. Tiene que haber una capacidad de ahorro. ¿Y cómo se hace la capacidad de ahorro? Ajustándonos aquí, ¿vale? Es decir, los gastos fijos son los que son.
Esto no lo vamos a poder casi controlar, vamos a poder rebajar facturas, como digo, la luz, el gas, el teléfono, seguros, en la previsión de gastos, por ejemplo, se pueden revisar seguros, se pueden revisar cosas que hagan que tengamos un rebaje, ¿no?, en las facturas, pero va a llegar un momento en el que no se puede rebajar más. ¿Vale? En el caso de los gastos variables sí que vamos a poder ajustarnos un poquito, pues oye, voy a ajustar un poco la compra y en lugar de cogerme tanto caprichito, tanta historia, pues lo voy a tener como ahorro, o en lugar de meterme 300 euros de ocio, pues voy a meterme 100, ¿sabes? O sea, es que va a depender un poco también del caso. Estoy hablando así de cifras a lo loco. Pero yo que sé, hay cosas que no nos damos cuenta de la capacidad de ahorro que tenemos porque no lo tenemos reflejado en un presupuesto. Y es lo primero que hay que hacer un presupuesto. Y dentro del presupuesto ya vemos lo que podemos ahorrar y cuánto podemos disponer para amortizar. Hola, Mónica. La bola de nieve para ahorrar la puedes explicar. A ver, es lo mismo. O sea, la idea es que tú todos los meses cojas un dinero y que lo metas en tu fondo de emergencia. ¿Qué pasa? Que el fondo de emergencia lo suyo es que esté en una cuenta remunerada, ¿vale? Entonces, las cuentas remuneradas trabajan con el interés compuesto. Significa que la ganancia que te den con una cuenta remunerada, esto lo quiero aclarar ya desde ya, no te vas a hacer rico, ¿vale? Simplemente te van dando una pequeña un pequeño interés por tener tu dinero ahí, pero ese pequeño interés se va sumando, es decir, si a ti te pagan, yo qué sé, 3, 4 euros, esos 4 euros al próximo mes también te van a rentar. Entonces esa sería un poco la bola de nieve del ahorro. Tú vas ahorrando todos los meses, vas apartando un dinero y ese dinero está trabajando para ti. ¿Puedes enseñar la grande A5 de retos? ¿Viene con sobres tips? Sí, claro. A ver. Sería esta y hay otro modelo que yo no tengo, ¿vale? Pero son todas por dentro son iguales, ¿vale? Entonces tenemos por un lado, Agapito, que te me caes, estos sobres, o sea, estos retos vienen con un rotulador, con este rotulador, aunque yo recomiendo utilizar uno permanente, ¿vale? Y luego ya se borra o bien con alcohol, o bien con acetona, o bien con una goma de borrar, también se puede borrar, pero este se os va a ir, entonces, pero bueno, viene con este. Entonces tenemos el reto de los 100 sobres, en este vamos ahorrando y conseguimos ahorrar 5.050. El reto de los 10 euros, que en este son 1.000. El gran reto del 4, que haces 4.000. El reto de los 60 sobres, que son 2.100. El mega reto de los 56 sobres, que son 3.136. El de colorear, que son 60 sobres, 1.260. El otro de colorear, que este es el más pequeño, son 800. Y otro de colorear, que son 2.820. Entonces te vienen con 5 sobres así de zip, ¿vale? 5 sobres así de zip. Y te vienen también con estos tipos de sobres que están numerados. ¿Veis ahí? El 1, el 2 y vienen hasta el 100. ¿Vale? Entonces se supone que, por ejemplo, en este de aquí, los 100 sobres, pues meteríamos en el 1 euro, en el 2, en el 3, en el 4, en el 92, pues 92 y así, hasta cubrir los 100 sobres, ¿vale? Esta es la carpetita que tenéis en mi perfil, en el escaparate o por aquí abajo en la cestita, y están ahora con un 20% de descuento, ¿vale? Que puse un 15, pero es un 20. A ver, para pagarlo acabo de entender, pero para ahorrar no me entero. A ver, el ahorro se tiene que hacer a principio de mes, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a calcular cuáles son nuestros gastos fijos, los vamos a dejar en el banco. Vamos a tener una previsión de gastos que es para ahorrar para las cosas que nos van a venir. Vamos a hacer un prorrateo de los pagos y lo vamos a ir guardando para que cuando llegue el momento de pagarlo lo tengamos ahorrado y ya está. Luego vamos a tener los gastos variables, que son los gastos que tenemos durante el mes. Y va a haber una capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro, si no tenemos deuda, va a ir entera a nuestro fondo de emergencia. Si tenemos deuda, pues lo vamos a dividir. Una parte para amortizar y otra parte para el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es la red de seguridad. Es por donde nos vamos donde vamos a intentar ahorrar. Va a ir creciendo porque todos los meses vamos a ir metiendo un dinero ahí. Si ese fondo de emergencia lo tenemos en una cuenta remunerada,
Una cuenta remunerada es una cuenta en la que te dan un interés todos los meses. No es mucho, ¿vale? Ahora mismo están rondando el 2% anual, que se traduce en un 0,16% mensual. Entonces, todos los meses te darían el 0,16% en esta, por lo menos en la que estoy yo. Habrá otras que tengan a lo mejor más interés o otras que tengan menos. Va a depender de la cuenta remunerada. Y entonces te van a dar el porcentaje que corresponde a la cifra que tú tienes. ¿Qué pasa? Que si a mí me dan, por ejemplo, imagínate que yo tengo, yo qué sé, 4.000 euros allí y resulta que los 4.000 euros, a ver, vamos a sacar la calculadora, ¿vale? 4.000 euros. A mí, por tener este mes, por ejemplo, 4.000 euros, me darían por 0,0016, me darían 6,40 euros, ¿vale? A esto hay que restarle el 19% que hay que pagar a Hacienda. Pero bueno, 6,40 euros. Vamos a quitar que haya que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, 6,40 euros. ¿Qué pasa? Que yo el mes que viene ya no me renta por 4.000 euros, me renta por 4.006 con no sé cuánto era, con 40, me parece que era. ¿Vale? Entonces tenemos 4.006. Ya esto lo multiplicamos por 0,0016 y ya son, ay, no sé qué dice algo mal. 6,41, ¿vale? Hay que tachar, hay que mover la coma para acá. 6,41, ya no son 6,40, ya son 6,41. ¿Qué pasa si, por ejemplo, va pasando el tiempo o hago un ingreso y ya son 4.563 por 0,0016, 7,30 euros, ¿vale? O sea, a medida que va habiendo más dinero, más intereses te va dando. Es lógico porque es un porcentaje, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llamaría también la bola de nieve del ahorro. Eso sí lo estoy haciendo. Hola, Bea. Pues mira que me liaba yo. Es fácil, es fácil. ¿Cuál te gusta a ti más, la azul o las rosas A5? Yo es que antes me gustaba mucho el azul, pero yo creo que soy más del rosa, ¿eh? Y mira que no he sido yo mucho del rosa. Pero bueno, las dos son bonitas. Igual me tiraba por el modelo que no tengo, que por cierto, debería tenerlo, para enseñárosla. Hola, Bluma. Hola, Dorita. ¿Se puede abrir con una cuenta remunerada con doble titularidad? Pues yo la verdad es que cuando quise abrir la mía no pude. Pero no sé si ahora mismo se puede o si hay alguna opción en la que sí se pueda. Eso es cuestión de preguntar donde la vayas a abrir. A ver, yo entendería, a mí es una cosa que no me gusta, que no puedas ponerlo con doble titularidad. A mí Trade no me dejo, a mí tampoco, vea, no me dejo, estoy yo sola. En Revolut sí te deja. Yo es una cosa que no me gusta porque al final mi ahorro no es solamente mío, también es de mi marido. Entonces, a ver, yo personalmente, vamos, si hubiera un cambio de algo y me separara, yo soy una persona que tengo muy claros cuáles son mis valores y no me quedaría con la mitad de su dinero, desde luego, pero hay quien sí lo haría. Y en el fondo de emergencia la deuda pondrías 50 y 50, depende, López. Te digo, ¿por qué depende de si pondría aquí en la amortización el 50 o no? Mira, verás. Imagínate que tú no tienes absolutamente nada ahorrado. Seguramente en ese caso me centraría más en el plan de ahorro que en la amortización. ¿Por qué? Porque no te interesa no tener ningún tipo de ahorro. El no tener fondo de emergencia significa que eres carne de cañón de las deudas. Cualquier cosa que te pase te va a suponer una deuda. Entonces, si centramos todo nuestro dinero en quitarnos deuda, vale, sí, nos estamos quitando deuda, pero estás dejando un camino abierto a que tengas que endeudarte otra vez. Porque cualquier cosa que te pase de aquí a que termines la deuda te va a suponer otra deuda más. Imagínate que tú estás amortizando los préstamos que tengas y resulta que te viene una avería del coche y claro, tú necesitas el coche para ir a trabajar. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Pues una financiación, ya tienes otra deuda mayores. Entonces, hay veces que dependiendo del caso que me encuentro delante, pues me centro un poco más en el fondo de emergencia. Imagínate que, oye, pues tú tienes
no, a lo mejor no lo tienes completo, pero tienes un buen colchoncito, entonces yo cojo y a lo mejor no me centro al 100% en la deuda, ¿vale? Pero me centro más en la deuda que en el fondo de emergencia. O a lo mejor resulta que estamos ahí tin con tan y pongo el 50%. Entonces, eso va a depender del caso que yo me encuentre delante. Por eso, pues muchas veces me preguntáis por aquí, yo cobro esto, yo tengo esto, ya, pero es que yo tengo que ver el conjunto. Y para ver el conjunto tengo que saber todo. Y entonces ahí ya tomo las decisiones. Ya digo, pues mira, esta persona haciéndolo así va a poder ahorrar tanto y haciéndolo así va a poder amortizar tanto. Porque, como te digo, si no tienes ahorros, hay que intentar rellenar nuestro fondo de emergencia como sea. Hola Ángela, ¿qué tal vais por allí? Para ahorrar con mi marido, claro. Es que Trade no deja, Trade es un solo titular. Ahora mismo mi caso es que no tengo fondo de emergencia, por desgracia. Pues entonces hay que ver el caso entero, ¿vale? Hay que ver todo lo que tenemos, ver si se puede rebajar alguna factura, ver de dónde podemos recortar para conseguir una capacidad de ahorro y entonces ver cómo íbamos a hacer. Ya ha habido asesorías en las que hemos empezado a amortizar desde el mes siguiente desde el mes que empieza el presupuesto, y ha habido asesorías en las que hemos tenido que empezar un par de meses o 3 después, ¿vale? Hay que continuar con la deuda y empezar primero a ahorrar un poquito para tener un pequeño colchón y luego ya empezar a amortizar y a ahorrar a la vez. Otros casos que he visto que tenemos mucho ahorrado y para no descapitalizarnos dejamos el ahorro, pero centramos toda nuestra capacidad de ahorro en quitarnos esa deuda. Hay veces que a lo mejor el fondo de emergencia es brutal, tienen un grandísimo fondo de emergencia, pero encima tienen deuda. Pues a lo mejor cojo parte del fondo de emergencia y lo utilizo en quitarnos una deuda que nos está sangrando. O sea, es que, como digo, todo esto, o sea, es que he hecho cientos de asesorías y cada caso es totalmente diferente. Por eso hay que ver cada caso con sus números, con sus cuentas y con sus deudas y con su capacidad de ahorro y ver de dónde podemos sacar el dinero. Alonso, te ha borrado un comentario porque solamente te leo porque no creo que sea un 1% mensual de intereses. Ahí no sé qué me has puesto antes. Embarca, anda. Ana, yo estoy en León. No ha dejado de llover en todo el día. Aquí ha nevado, ahora ha parado, yo creo. Sí, ahora aquí ha parado. Alonso, no sé a qué te referías, porque es que no me ha dejado ver. No tengo ningún mensaje más tuyo. Algo te ha borrado. Bluma, no sé si te había saludado. Ejemplo, si debes 8.000 y tienes 3.000 de fondo de emergencia, ¿qué pagarías primero? Vale, a ver. Tú debes de 8.000 y tenemos un 3.000 de fondo de emergencia. ¿Te refieres a dónde me centraría más? Yo seguiría centrándome en el fondo de emergencia porque seguramente no lo tienes completo, Sol. Con 3.000 euros no creo... Bueno, puede ser que lo tuvieras, pero no sé exactamente. Pero si no lo tienes completo, me centraría más en la deuda para quitárnosla, pero bueno, ya tienes un pequeño colchón que podríamos poner menos porcentaje en la parte del ahorro. Me centraría más en la deuda. Dije que creo que ni ING no dan ni el 1% anual de interés. ¿Ves? Pues es que depende del banco. Claro, por supuesto que depende del banco. Hola, Gema Luna. Loli dijo que no tenía fondo de emergencia, me parece que dijo. ¿O quién lo dijo? No sé quién lo dijo. Entonces, el fondo de emergencia, lo suyo es calcular también hay que saber cuál es nuestro fondo de emergencia. No todos los fondos de emergencia son iguales, porque el fondo de emergencia no deja de ser el ahorro de 6 meses de gastos. Si tenemos 2 ingresos, van a ser 3, porque en el caso de que uno se quede sin trabajo, el otro sigue aportando, ¿vale? Pero en principio, pocos fondos de emergencia me he encontrado yo en situaciones normales, ¿vale? O sea, siempre hay casos. Por ejemplo, os he enseñado... ¿dónde está?
este caso, el segundo, ¿no? ¿Dónde estaba? El segundo caso, esta persona, por supuesto, va a tener un fondo de emergencia, o sea, su fondo de emergencia no va a necesitar ser tan alto. ¿Por qué? Porque casi no tiene gastos. Estamos hablando que son 30, 200, 365 euros por 6. O sea, 365 euros por 6 meses son 2.000 euros de fondo de emergencia. Entonces, lógicamente, no va a necesitar mucho, pero en líneas generales, una familia en la que haya 2 personas trabajando suelen rondar los 6.000, 7.000, 8.000 euros de fondo de emergencia. El fondo, vale, ¿qué es el fondo de emergencia? Os lo explico. El fondo de emergencia es un ahorro, ¿vale? Que vamos a tener, que se calcula sumando. Aquí, vamos a ver todas las preguntas del fondo de emergencia. ¿Qué es? El fondo de emergencia es un ahorro que se debe hacer a principio de mes con nuestra capacidad de ahorro. Es nuestra red de seguridad, es de donde vamos a sacar el dinero para cuando hay algún imprevisto, ¿vale? Una avería, un dentista, cualquier cosa, ¿vale? Lo que sea. Entonces, que sea un imprevisto, claro, y que sea una emergencia. Entonces, todos los meses vamos a meter nuestra capacidad de ahorro en el fondo de emergencia. ¿Cuánto tenemos que meter en nuestro fondo de emergencia? Como digo, es nuestra capacidad de ahorro. Hay gente que habla de la regla de 50-30-20, que son 50% para gastos necesarios, el 30% para gastos personales y el 20% para el ahorro. A mí no me gusta hablar de porcentajes porque a lo largo de los cientos de asesorías que he hecho me he dado cuenta de que es una regla que muy pocas veces se cumple. Pues no se puede cumplir cuando una persona ya más del 70% se va en necesidad, ¿vale? En gastos de hogar, de comida y de todas estas cosas. Por tanto, no se puede cumplir esa norma. Entonces siempre hablo de capacidad de ahorro. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Haciendo un presupuesto completo. Ahí vamos a sacar cuál es nuestra capacidad de ahorro y es la que vamos a meter en nuestro fondo de emergencia. ¿Cuál es la meta del fondo de emergencia? La meta es tener cubiertos mínimo 6 meses de nuestros gastos. Entonces, ¿cómo se calcula cuál es nuestra meta de fondo de emergencia? Vamos a sumar los gastos fijos, la previsión de gastos y los gastos variables y lo vamos a multiplicar o bien por 3 o bien por 6. ¿De qué depende? De las personas que trabajen en nuestro hogar. Si solamente trabaja una persona, aunque tenga varios trabajos, esta suma se va a multiplicar por 6. Por tanto, el fondo de emergencia va a tener que ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque solamente hay porque toda la economía de nuestro hogar dependen de una sola persona. Si esa persona cae enferma, la despiden, lo que sea, tenemos un problema. Entonces tenemos que tener un margen de 6 meses para solucionarlo. ¿Qué pasa si hay 2 o más personas trabajando en nuestro hogar? Pues que lo que haríamos es hacer esa suma, pero en lugar de multiplicarlo por 6, lo multiplicaríamos por 3. Porque si una de esas 2 personas que están trabajando cae de baja o queda en paro sin prestación o lo que sea, siempre va a haber otra que esté aportando al hogar. Siempre hay matices, es decir, a lo mejor hay una persona que tiene solamente un ingreso, pero que además es pensionista y sus ingresos no peligran. Pues a lo mejor no hace falta que tengas 6 meses ahorrados. A lo mejor con 4, con 3 o 4 te es suficiente. Si hay veces que a lo mejor hay 2 personas trabajando, pero una de ellas trabaja por horas y cobra, 300 euros al mes, pues no se puede considerar un ahorro que pueda tirar los 3 meses con ese ahorro, ¿no? O sea, con ese ingreso que diga. Entonces la idea es eso, tener un margen en total de 6 meses, ya sea con una persona o con 2 o con las que sean, de 6 meses nuestros gastos cubiertos, ¿vale? Ese fondo de emergencia tiene que estar seguro y disponible. Es decir, un fondo de emergencia no se invierte, porque cualquier tipo de inversión va a suponer un riesgo y por tanto puedes quedarte sin el dinero que tenías ahorrado. Así que un fondo de emergencia no se invierte, ni tampoco se pone en un plazo fijo. ¿Por qué? Porque hay plazos fijos que, hay gente que pone sus ahorros en un plazo fijo y luego le pasan cosas y termina endeudándose por no sacar el fondo de ese plazo fijo, porque no puede, porque le penalizan o por lo que sea, ¿vale? Entonces, el fondo de emergencia siempre disponible y seguro. Lo mejor para tener un fondo, ¿dónde es mejor tener un fondo de emergencia? En una cuenta remunerada. Las cuentas remuneradas tienen una garantía del fondo de depósitos, donde tienes una garantía de tu dinero hasta 100.000 euros, que en el caso de que ese banco quebrara, el gobierno se encarga de, esa garantía, ese fondo, se encarga de devolverte el dinero que tú tenías ahí, hasta 100.000 euros. Y aparte están disponibles. Es un dinero que puedes tirar de él cuando quieras, pero encima está trabajando un poquito para ti, te va dando una rentabilidad cada mes,
no suele ser mucho, ¿vale? O sea, a lo mejor son unos euros, pero es lo que yo digo, si tú cada día, o sea, cada vez que, cada mes, cada día uno de cada mes salieras de tu casa y en la puerta de tu casa te encontraras 4 o 5 euros en el suelo, seguro que te saltarías de alegría, ¿no? Pues esto es lo mismo, no haces nada y tu dinero te va generando más dinero. El lunes te daré otro bajón a mi fondo. El lunes le daré otro bajón a mi fondo por la derrama. Bien, bueno, pero para eso está, Ángela. Es lo mismo que le decía antes a Pili. Si no hubiéramos tenido ese fondo de emergencia, ¿de dónde hubieras sacado el dinero para la derrama? ¿Qué hubieras tenido que hacer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A ver. ¿Recomiendas tener seguro de vida? Eso es muy personal. Me refiero... Yo lo tengo porque tengo una hipoteca, no porque sea obligatorio para la hipoteca, que no lo es, ojo. Lo tengo porque tengo una hipoteca, pero también tengo 2 niñas detrás. Entonces sí que es verdad que pensándolo bien y demás, pues en el caso de que me pase algo, pues yo no quiero que ni a mí, ni a mi marido, por supuesto, queremos que nuestras hijas tengan que acarrear con ese tipo de deudas. El hecho de que yo tenga un seguro de vida y mi marido también, pues si nos pasa algo, ellas van a estar cubiertas y les va a quedar el piso pagado, ¿no? Entonces, eso va a depender de la situación de cada uno, del pensamiento de cada uno. Esas cosas son muy, muy personales. Yo tengo para 6 meses y ahora voy a por la hipoteca. Genial. Contenta por eso, pero me pone de mala leche. Es lo que os digo siempre, ¿no? El hecho de tocar el fondo de emergencia, con lo que nos cuesta crearlo, pues siempre fastidia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Vosotros pensar en qué es lo que haría si no hubiera tenido este fondo de emergencia. ¿Cómo cubriría este imprevisto ahora? ¿Qué tendría que hacer para eso? ¿Y qué me supondría el resto de meses? En las cuentas remuneradas puedes sacar el dinero cuando quieras, sí. Por eso digo, está protegido y está disponible. El problema es que los plazos fijos, por ejemplo, sí, a lo mejor te dan un X de dinero, ¿no? Pero el problema es que si te pasa algo en ese tiempo, si puedes sacar el dinero del plazo fijo, puedes correr el riesgo de que te penalice y no solamente no consigas lo que habías tenido hasta ahora, lo que habías conseguido hasta ahora, sino que encima te penalizan y pierdes dinero. Entonces, el fondo de emergencia siempre tiene que estar disponible y en un lugar seguro, no estar invertido. Para invertir tenéis que invertir dinero que estéis dispuestos a perder, porque toda inversión tiene un riesgo y el fondo de emergencia no se puede perder, y menos por una inversión, ¿vale? Entonces se puede perder porque nos pasa algo, porque para eso está, puede bajar, pero no porque lo quieras invertir y ganar dinero de él. Entonces, el fondo de emergencia en una cuenta remunerada te va a pelear un poco contra la inflación porque te va a ir dando una remuneración cada mes, pero no está en riesgo. Entonces hay plazos para sacar un año. No. O sea, en una cuenta remunerada tú puedes sacar el dinero cuando quieras. Yo puedo ir hoy y sacar dinero. Y puedo ir dentro de 3 meses y sacar dinero. Y puedo haber ido hace 2 meses y sacar dinero. O sea, por eso es una cuenta normal del banco, ¿vale? Es una cuenta normal. Lo único que pues te va dando una remuneración y está asegurado, está garantizado. ¡Ay! Que se me caen los papeles. Pide una asesoría con Ingrid y deja que haga su magia. Muchas gracias, Ángela. Pues como digo, si necesitáis ayuda con vuestro caso, aquí en mi perfil me mandáis un mensaje privado, miramos vuestro caso concreto y hacemos todo este esquema, lo hacemos con vuestro caso para que empecéis a gestionar vuestro dinero en condiciones. Que no tengáis preocupaciones en el sentido de que me va a venir esta factura, me va a venir lo otro, ahora me he subido esto, ahora no llego a fin de mes. La gran mayoría de las asesorías que he hecho, el problema suele venir por una mala gestión. Todos vienen con la misma idea, ¿no? De es imposible, yo no puedo, es que no llegamos a fin de mes, es que con estos gastos, es que los sueldos son muy bajos, es que los gastos son muy altos, bla, 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 bla.
y luego se consigue hacer un buen presupuesto acorde a la situación de esa persona. Y entonces se dan cuenta de que sí que se podía. Lo que pasa es que no estábamos bien organizados. Al dinero hay que ponerle nombre. Y entonces, haciendo esto, es lo que hacemos, ponerle nombre a cada euro que ganamos para que sepamos de dónde sacar para cada cosa y cuánto nos podemos permitir. El problema normalmente viene en que vamos viviendo al día y no sabemos ni lo que gastamos, ni en qué lo gastamos, ni si nos lo podíamos gastar, ni mucho menos pensamos en ahorrar. Ahorramos si nos sobra algo a fin de mes, entonces ahorramos, y si no, no. Y lo que hay que hacer es ahorrar siempre a principio de mes, que lo ahorrado está. ¿Vale? Así que, ¿qué más dudas tenéis? Que si no, yo ya me iría. Contadme si tenéis dudas, si queréis que explique algo en concreto, contadme vosotros. O habladme un poco de vuestra situación, si queréis algún consejo. Hola Eva, nunca llegas tarde, si estás aquí estás a tiempo, siempre os lo digo. Y si algún momento llegáis que os habéis perdido parte del directo, en mi canal de YouTube siempre os subo todos los directos. Así que ahí los vais a tener todos. Y todo el contenido también. A mí me han venido 50 euros que no esperaba y lo he mandado a la cuenta de Trade. Bien. ¿A qué das prioridad? ¿Al ahorro o a amortizar? Como he dicho, Alex, los precios aquí que están con un 20%, pero igual TikTok te hace alguna oferta más, ¿vale? Así que ahí en la cestita. ¿A qué das prioridad? ¿Al amortizar o al ahorro? A ver, el tema de a qué le damos prioridad va a depender de lo que tú tengas. Es decir, si tú no tienes fondo de emergencia, nos vamos a centrar un poco más en el fondo de emergencia que en la amortización. Si tienes medianamente un buen fondo, aunque no lo tengas completado, pero tienes un fondo interesante, pues vamos a centrarnos un poco más en la amortización que en el ahorro, ¿vale? Siempre ahorrando, siempre, pero un poquito más en el otro lado. Si se desajusta un sobre y lo puedes gastar por ahorro, ¿lo repones en cuanto puedes? ¿Cómo? No te he entendido, Tere. O sea, ¿te refieres a que de un sobre te haya faltado dinero, lo saques del ahorro y luego a ver cómo lo repones? ¿Te refieres a eso? Estoy empezando y esta semana me colé en el gasto del súper. Vale, a ver. Una de las cosas que hacemos mal es que ajustamos nuestro presupuesto, ajustamos nuestro presupuesto a la compra, en lugar de ajustar la compra a nuestro presupuesto. Es decir, si tú tienes de un presupuesto semanal, por ejemplo, de 150 euros, no puedes comprar 160, porque tienes un presupuesto de 150. Te compro, por decirlo así, que vale, que esta semana he gastado 160, pero entonces tu presupuesto de la semana que viene van a ser 140, ¿vale? Entonces, tenemos que hacerlo así. La idea es que tú siempre te mantengas por debajo del presupuesto semanal que te has marcado, ¿vale? Vamos a poner el caso de que estamos empezando, tú ahora mismo, Tere, estarías en la fase ensayo y error. Es totalmente normal cometer este tipo de errores, ¿no? De fallos, porque no estamos acostumbrados a ponernos un presupuesto y por tanto y a marcarnos y a mantener ese presupuesto. Entonces es muy normal que tengamos esos vaivenes de ostras, en este se me ha ido un poco el tal, lo he cogido de este sobre. Empiezan los bailes de sobres, ¿vale? Y empiezan los bailes, no solamente de bailes de sobres, sino bailes de categorías, de cojo del fondo para otra cosa. Pero es que entonces tú tienes que tener en cuenta ese tipo de gasto, Tere. Entonces, a lo que yo me voy. La idea es que poco a poco vas a ir controlando esas cosas. O sea, tú no te agobies porque estás en esa fase, en la fase de el ensayo y error. Vas a ver que a lo mejor para poder hacer esto, pues si compras más para no ir tantas veces, significa que en otra semana vas a gastar menos, entiendo. ¿Me explico? O sea, tú vas a tener yo siempre os recomiendo que el presupuesto mensual
del mes, de la compra, lo dividamos en semanas, ¿vale? ¿Por qué dividirlo en semanas? Si al final es el mismo presupuesto, pues porque a lo mejor las primeras semanas gastas mucho porque te ves con dinero y luego las últimas semanas no nos llega, ¿vale? Entonces es mejor marcarnos un presupuesto semanal o cada cuánto tiempo vayas. Si es de 10 días, si vas cada 10 días, cada 10 días, si vas cada 15, cada 15. Pero marcar un presupuesto cerrado para cada vez que vayas a ir al supermercado e intentar respetarlo. Es normal cometer fallo en los primeros meses, a mí me pasó, pero al contrario, puse de más, claro. Si otras semanas me sobró poco, pero me sobró. Pues es lo que te digo, si tú, por ejemplo, dices, imagínate, estaría mal hacerlo en plan de, esta semana, imagínate mi presupuesto, ¿vale? Son 150 euros semanales. Esta semana me he gastado 120. Me han sobrado 30, lo meto al sobre de ahorro, ¿no? Y la semana que viene he gastado 130, me han sobrado 20, lo meto en el ahorro. Pero resulta que la tercera semana, que tenía un presupuesto de 150, me he gastado 200, ¿vale? Y en lugar de cogerlo del ahorro de las semanas anteriores, lo cojo del fondo de emergencia y ese ahorro que hice las semanas anteriores lo meto en deseos. Así está mal hecho. Porque realmente estás estás gastando 2 veces de la compra. La vez que te has ahorrado y te lo has metido en deseos y lo que has sacado de tu fondo de emergencia que no deberías haber sacado. Entonces, la idea es ir compensando. Si tú, por ejemplo, esta semana no tienes que comprar en ese súper y has ahorrado, yo por eso siempre dejo el dinero, nunca lo he tenido que tocar, pero sí que podría pasarte. Entonces, yo lo que me voy ahorrando, lo voy sacando de aquí. O sea, lo voy ahorrando aquí. Cada semana, cuando cierro la semana de la compra, si he ahorrado algo, los billetes van aquí. Entonces, imagínate que la semana que viene, en vez de 150, me gasto 160. Pues cogería 10 euros de aquí. Como me habría pasado, no te llevaría tanto en efectivo, hubiera tenido que pagar con tarjeta, pues metería el dinero de la compra más los 10 euros de aquí en el de pagos con tarjeta para compensarlo, ¿vale? Pero lo ideal es mantenernos siempre dentro de los presupuestos marcados. Ahora sí lo entendiste, ¿no, Tere? Vale. Pues nada, chicos y chicas, yo voy a marcharme ya, voy a descansar un poquito, que luego tengo que ir a trabajar por la noche, así que este fin de semana me toca currar, así que hay que descansar. Es que eso me ha chafado esta semana. Pues tú no te preocupes, Tere, o sea, tú sigue intentándolo y vas a ir viendo que vas cometiendo errores. Es normal, totalmente normal al principio, forma parte del aprendizaje, ¿vale? Así que no os volváis locos con el tema de, es que esta no... Y sobre todo lo que dice Ángela, hazte menús semanales. Los menús semanales te ayudan muchísimo, muchísimo. Ya compré las carpetas. Muy bien, Mani, muchas gracias. Gracias a vosotros y por aquí... Sí, todos los subo a YouTube. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una residencia de noche. Gracias, Reyes. Así que nada, chicos y chicas, mañana nos veremos otro ratito por la tarde. Recordad que los directos los subo al canal de YouTube. También recordad que en mi perfil en el escaparate están todas las agendas con un 20% de descuento hasta el día 12, si no recuerdo mal. Si necesitáis asesoría, me escribís por privado y vemos vuestro caso por separado y haciéndolo acorde a vuestras necesidades. Así que nada, nos vemos mañana. Mañana os subiré el vídeo también del cierre de semana a ver qué tal nos ha ido en la compra. Un saludo y que tengáis feliz sábado. ¡Chao!